te damos la bienvenida al comentario día por día de la lección número 6. Benditos por siempre los que confían, aman y obedecen al Señor. Nos gozamos en saludarte en el hermoso nombre del Señor Jesucristo, deseando para ti y toda tu familia las más grandes bendiciones de parte del Rey del Universo. Te invito a hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias te damos por tu amor, por la vida, por la salud y por tu palabra. Gracias por darnos este tiempo para reflexionar en tu mensaje y para poner en práctica por tu gracia lo que tú nos revelas. Danos, Señor, disposición, atención y entendimiento para escuchar tu voz. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, Señor. Comentario para el sábado, 2 de febrero. Apocalipsis 7:14 nos dice: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Literalmente significa la gran tribulación. Los que sostienen que los versos 13 al 17 de Apocalipsis 7 se aplican a los 144,000, entienden que la gran tribulación es el tiempo de angustia mencionado en Daniel capítulo 12, verso 1, el cual precederá al segundo advenimiento de Cristo. Los que sostienen que los versos 13 al 17 del capítulo 7 se refieren a la gran multitud, aplican la gran tribulación en forma general a los diferentes periodos de tribulación que han experimentado los santos a través de los siglos, o más específicamente, a la tribulación descrita por los símbolos de Apocalipsis capítulo 6. Ver también Mateo 24:21. Los santos han triunfado no por sus propios medios, sino a causa de la victoria ganada por Cristo en el Calvario. Aquí se demuestra la estrecha relación entre la justicia y la victoria, ambas simbolizadas por las ropas blancas. La batalla es contra el pecado. La justicia de Cristo ha ganado la victoria. Los pecadores llegan a ser justos y victoriosos al aceptar la justicia de Cristo. Comentario bíblico adventista tomo 7, comentando Apocalipsis 7, verso 14. El espíritu de profecía nos dice: cuán pocos tienen en cuenta que el tentador fue una vez un querubín protector, un ser a quien Dios creó para la gloria de su propio nombre. Satanás cayó de su elevada posición por causa de su ensalzamiento egoísta. Abusó de la magnífica capacidad con que Dios lo dotó tan ricamente. Cayó por la misma razón por la que miles están cayendo hoy día, debido a la ambición de ser primeros y a la renuncia a estar bajo restricciones. El Señor quiere enseñar al hombre la lección de que, aunque esté legalmente unido a la Iglesia, no está salvado hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. Comentario bíblico adventista tomo 7, sección Comentarios de Elena de White, comentando Apocalipsis 14, 2 al 3. Comentario lección del domingo, 3 de febrero. Apocalipsis capítulo 7 versos 1 al 3 nos dice: Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El comentario bíblico adventista nos dice: en las Escrituras, los 4 vientos a menudo representan los 4 puntos cardinales. Daniel 8:8, Marcos 13:27. Estos 4 vientos son claramente fuerzas destructoras. El paralelo más cercano se halla probablemente en Daniel 7:2, donde representan a las fuerzas en lucha, de las cuales surgen grandes naciones. Se ha sugerido que como Apocalipsis capítulo 7 parece ser una respuesta a la pregunta final del capítulo 6, donde nos dice quién podrá mantenerse en pie. Esta retención de los 4 vientos es una tregua transitoria de los terrores descritos en Apocalipsis capítulo 6, hasta que se preparen para la tempestad, los que van a mantenerse firmes en medio de ella. Estas fuerzas destructoras, vistas a la luz del gran conflicto entre Cristo y Satanás, representan los esfuerzos de Satanás para extender la ruina y la destrucción por todas partes. Juan vio en la visión simbólica
a 4 ángeles, pero en verdad se emplean muchos ángeles en la tarea de refrenar los malos designios del enemigo. Estos ángeles circundan al mundo entero. Están reprimiendo a los ejércitos de Satanás hasta que se haya terminado el sellamiento del pueblo de Dios. Se les da la tarea de mantener a raya el furioso poder de aquel que ha descendido como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando se haya completado la obra del sellamiento, entonces Dios dirá a los ángeles: no lidiéis más con Satanás en sus esfuerzos por destruir. Dejadlo que manifieste su malignidad sobre los hijos de la desobediencia, porque la copa de la iniquidad de ellos está llena. Cuando los 4 ángeles dejen finalmente de retener y controlar los impíos designios de Satanás, los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Conflicto de los siglos, página 672. Comentario bíblico adventista, tomo 7, comentando Apocalipsis capítulo 7, verso 1. La tempestad final no se ha desatado en toda su furia por amor a los que han de ser sellados. Desde este punto de vista, los impíos no tienen ni idea de cuánto deben a la misericordia de Dios y a los verdaderos hijos de Dios. Los fieles traen sobre los impíos muchas bendiciones. Si en una familia alguien está plenamente consagrado a Dios, mediante esa persona llegan a sus familiares bendiciones abundantes que solo la eternidad podrá evidenciar. Por ello, nunca debemos desanimarnos ni cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La tempestad se acerca, pero los hijos de Dios serán guardados bajo la gracia del Omnipotente. El espíritu de profecía nos dice: todo el mundo está trastornado, las naciones están airadas y se están haciendo grandes preparativos para la guerra. Una nación está conspirando contra otra y un reino contra otro. Se apresura grandemente el gran día de Dios, pero aunque las naciones estén reuniendo sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, aún sigue en vigencia la orden dada a los ángeles, que retengan los 4 vientos, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Review Dan Herald, 28 de enero de 1909. Comentario, lección del lunes, 4 de febrero. Apocalipsis capítulo 7, verso 4 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Respecto a este número, se han sostenido 2 puntos de vista, que es literal, y segundo, que es simbólico. Algunos de los que sostienen que es literal, destacan que el cómputo puede hacerse mediante un sistema como el que se empleó para el cálculo de los 5,000 que fueron alimentados milagrosamente, donde solo se contó a los hombres, pero no a las mujeres ni a los niños. Mateo 14:21. Los que sostienen que el número es simbólico, destacan que la visión es claramente simbólica, y que como los otros símbolos no se interpretan literalmente, este tampoco debe entenderse así. Muchos estudiantes de las Escrituras consideran que 12 es un número que tiene significado en la Biblia, sin duda porque hubo 12 tribus en Israel, y también los 12 apóstoles. La multiplicación de 12,000 por 12 puede sugerir que el propósito principal de este pasaje no es el de revelar el número preciso de los sellados, sino mostrar la distribución de los sellados entre las tribus del Israel espiritual. De los 144,000 se dice que podrán sostenerse en pie en medio de los terribles acontecimientos descritos en el capítulo 6:17. También se dice que tienen el sello del Dios vivo y son protegidos en un tiempo de destrucción universal, como lo fueron los que tenían la marca en la visión de Ezequiel. Cuentan con la aprobación del cielo, pues Juan los ve más tarde con el Cordero en el monte de Sión. Apocalipsis 14:1. Se declara que son sin engaño y sin mácula. Apocalipsis 14:5. Juan los oye cantar un canto que nadie podía aprender. Juan 14:3. Se los llama primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Hay diferencias de opinión en cuanto a quiénes de la última generación de los santos constituirán precisamente los 144,000. La falta de una información más definida, como la que se necesita para llegar a conclusiones dogmáticas sobre ciertos puntos, ha llevado a muchos a destacar no quiénes son los 144,000, sino qué son, es decir, la clase de carácter que Dios espera que posean
y la importancia de prepararse para pertenecer a esa multitud intachable. Viene muy al caso el siguiente consejo: no es su voluntad, la de Dios, que se entablen discusiones por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Esto lo sabrán sin lugar a dudas dentro de poco tiempo los que son elegidos por Dios. Comentario Bíblico Adventista tomo 7, Apocalipsis capítulo 7 verso 4. Comentario Lección del martes 5 de febrero. Apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Según una opinión, los 144,000 y la gran multitud componen el mismo grupo, pero bajo diferentes condiciones. Y los versos 9 al 17 revelan la verdadera identidad de los 144,000. De acuerdo con este punto de vista, los versículos 1 al 8 del capítulo 7 describen el sellamiento de los 144,000 a fin de prepararlos para permanecer firmes en medio de los terrores que acompañan la venida del Mesías. Mientras que los versículos 9 al 17 los muestran después regocijándose en paz y triunfo alrededor del trono de Dios. Los que opinan de esta manera creen que las aparentes diferencias entre la descripción de la gran multitud y de los 144,000 no son diferencias, sino explicaciones. De modo que el hecho de que la gran multitud no pueda contarse, lo entienden como que implica que el número 144,000 es simbólico y no literal. El hecho de que la gran multitud provenga de todas las naciones, y no solo de Israel como es el caso del origen de los 144,000, lo interpretan como que el Israel al cual pertenecen los 144,000 no es el Israel literal, sino el espiritual, que abarca a todas las naciones de los gentiles. Un segundo punto de vista destaca las diferencias entre los 144,000 y la gran multitud. Los primeros pueden contarse, la otra no. Aquellos representan un grupo especial, las primicias para Dios y para el Cordero, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La multitud son los demás santos triunfantes de todas las épocas. El tercer punto de vista identifica a la gran multitud como el grupo total de los redimidos, lo que incluye a los 144,000. Los adventistas del séptimo día generalmente se han inclinado por el segundo punto de vista. Todas las clases, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estarán ante el trono de Dios y del Cordero, con sus vestidos inmaculados y sus coronas adornadas con piedras preciosas. Dijo el ángel: estos son los que han venido de gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido, mientras los amadores de los placeres más que de Dios, los sensuales y desobedientes, han perdido ambos mundos. No tienen las cosas de esta vida, ni la vida inmortal. Aquella multitud triunfante, con cantos de victoria, coronas y arpas, ha pasado por el horno de la aflicción terrena, cuando aquel estaba caldeado y ardía intensamente. Vienen de la miseria, del hambre y la tortura, de la abnegación profunda y los amargos desengaños. Miradlos ahora como vencedores, no ya pobres, ni apenados, ni afligidos y odiados de todos por causa de Cristo. Contemplad sus atavíos celestiales, blancos y resplandecientes, más preciosos que cualquier vestido real. Mirad por fe sus coronas adornadas con piedras preciosas. Nunca una diadema semejante engalanó la frente de ningún monarca terreno. En ese día se descubrirá que los justos eran los sabios, mientras que los pecadores y los desobedientes eran los necios que confiaron en su orgullo y vanidad y que descuidaron las cosas de interés eterno. Matutina en los lugares celestiales, lunes 30 de diciembre, gozo eterno. Comentario lección del día miércoles 6 de febrero. Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes,
y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Contaminar, manchar, ensuciar, del griego molún, refiriéndose por ejemplo a contaminar la conciencia o los vestidos. Se refiere figuradamente, sin duda, a la contaminación debido a las relaciones ilícitas. El tiempo del verbo en griego puede ser significativo, pues fija la acción en un momento específico, sin duda en el tiempo cuando la unión de los elementos religiosos, simbolizados por mujeres, ejercerá toda la presión posible sobre los santos para que renuncien a su fidelidad a Dios y sus mandamientos y se unan a la organización apóstata. Cualquiera concesión hubiera significado una contaminación, pero ahora, de pie victoriosamente sobre el monte de Sión, se elogia a los santos por su fidelidad. En las Escrituras, a menudo se usa la figura de una mujer para representar a una iglesia. Una mujer pura simboliza a la iglesia verdadera. Una mujer inmoral simboliza a la iglesia apóstata. La iglesia de Roma y varias iglesias apóstatas que siguen sus pisadas son simbolizadas con una mujer impura y sus hijas. El profeta se refiere sin duda a estas iglesias. Vírgenes. Del griego partenos, el término se aplica a hombres y mujeres. Aquí a hombres. Todo el pasaje es simbólico, y por eso no se refiere a la virginidad literal de hombres o mujeres. De lo contrario, este pasaje contradiría a otros que ensalzan el matrimonio y la relación conyugal. Ver, por ejemplo, 1 Corintios 7:1 al 5 y Hebreos 13:4. Los santos son llamados vírgenes porque se han mantenido apartados de Babilonia o porque ya no tienen nada que ver con ella. Apocalipsis 18:4. Los santos de Dios se negaron a tener relación alguna con Babilonia y sus hijas, en el tiempo cuando éstas se convirtieron en los instrumentos de Satanás en su esfuerzo final por extirpar a los santos. No se contaminaron participando en esa alianza vituperable de elementos reunidos por Satanás, aunque quizá alguna vez hayan pertenecido a algunos de los diversos grupos que ahora están unidos. Parece señalarse algún privilegio especial de los 144,000, cuyos detalles no son revelados y por lo tanto no se pueden conjeturar. Primicias, del griego apar, de la raíz del verbo aparjomai, que significa empezar, especialmente iniciar el sacrificio, ofrecer primicias. Los antiguos israelitas ofrecían las primicias al Señor en forma personal y también de forma nacional. Dar las primicias era un reconocimiento de la bondad de Dios al proporcionar la cosecha. La ofrenda nacional también tenía un significado simbólico. Ver 1 Corintios 15:20. Ver en el comentario bíblico 1 Corintios 15:20. El término primicias, aplicado a los 144,000, puede entenderse de dos formas, que son la primera entrega o adelantos de la gran cosecha. Los 144,000 son los vencedores en el gran conflicto con la bestia y su imagen. Han sido librados de esta lucha y están a salvo delante del trono de Dios. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Cristo y para el Cordero. Conflicto de los siglos, página 707. La segunda forma de entenderse es que sencillamente significan un presente o una ofrenda para Dios. Por lo tanto, los 144,000 pueden considerarse como las primicias, ya sea en el sentido de que son parte de una cosecha mayor o de ser una ofrenda o presente para Dios. El espíritu de profecía nos dice: el Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que vaya. Tiene sus millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sión, pero deben permanecer en esta tierra, resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de salvar a aquellos que están a punto de perecer. No necesitamos esperar hasta que seamos trasladados para seguir a Cristo. El pueblo de Dios puede hacer esto aquí abajo. Seguirán al Cordero en las cortes celestiales solo si lo siguen aquí. No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ello sea para nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirlo en la vida diaria. Debemos seguir su ejemplo, como el rebaño sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento por su causa, diciendo a cada paso:
Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. La regla de su vida debe ser nuestra experiencia, y cuando tratemos de ser como él, y mantengamos nuestros deseos en conformidad con su voluntad, lo daremos a conocer. Review and Herald, 12 de abril de 1898. Comentario, lección jueves, 7 de febrero. Vamos a leer Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significa ser sin mancha? Que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que dependen de Él constantemente, que viven aferrados a las promesas de Dios y alejados de toda contaminación mundanal, que saben que Cristo es su Salvador y solo en Él hay justificación, y por ello viven constantemente en oración, meditación de la palabra y obra misionera. La hermana de White nos dice: miren en el espejo de la ley de Dios los que se sientan inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si dijéremos, dice Juan sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 55. El espíritu de profecía nos sigue diciendo: ¿por qué existen tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Es porque están muy lejos de Cristo. Yo nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo en que tenía 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla. Pero nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de la bondad y el exaltado carácter de Cristo Jesús, quien era santo y elevado, y cuya estela llena el templo, nunca dirán que están santificados. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con personas que dicen tales cosas y mucho más. Sigue diciendo la hermana de White: nunca me he atrevido a decir yo soy santa, estoy sin pecado, pero todo lo que he creído que era la voluntad de Dios, he tratado de hacer con todo mi corazón, y tengo la dulce paz de Dios en mi ser. Puedo encomendar el cuidado de mi alma a Dios como a un Creador fiel, y saber que Él guardará lo que ha sido confiado a su cuidado. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Maestro. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 52. La impecabilidad y la salvación. Comentario lección del viernes 8 de febrero, para estudiar y meditar. El tercer ángel no proclama su mensaje en forma vacilante ni susurrándolo. Clama con potente voz mientras vuela velozmente por el cielo. Esto demuestra que la obra de los siervos de Dios debe realizarse ferviente y rápidamente. Deben ser valientes testigos de la verdad, sin nada que ensombrezca sus semblantes, con las cabezas levantadas, iluminados con los rayos del sol de justicia que brilla sobre ellos. Regocijándose de que la redención está cerca, salen proclamando el último mensaje de misericordia al mundo. Estos testigos de los últimos días son osados soldados de Jesucristo. Han gustado los poderes del mundo por venir. Sus pies no están en arenas movedizas, sino sobre la roca sólida. No son alejados fácilmente de la fe una vez dada a los santos. Serán fortalecidos por su dirigente para enfrentar las dificultades. Son mensajeros de justicia, representantes de Cristo, que revelan los triunfos de la gracia. La verdad brillará mediante estos hombres elegidos por Dios. La verdad será escuchada de sus labios, reflejada en sus semblantes y demostrada en sus vidas. Llevarán el signo de la pureza y de la integridad. La gracia de Cristo tiene una influencia refinadora y ennoblecedora sobre el carácter. Muchos hombres y mujeres capaces, refinados y educados, se pondrán enteramente del lado del Señor. Muchos se separarán de sus amigos y sacrificarán todo interés mundanal con el propósito de proclamar las inescrutables riquezas de Cristo. Sus vidas manifestarán al mundo el poder del cristianismo. Testificarán que el Evangelio es lo que dice ser, el poder de Dios para salvación.
De ellos brotarán brillantes rayos de la verdad evangélica, iluminando el sendero de quienes andan en tinieblas. Su fidelidad inmutable es registrada en los libros del cielo. Matutina, reflejemos a Jesús, del 29 de noviembre. Capítulo llamado Revelan los triunfos de la gracia.